Hola. Hoy vamos a tocar un tema francamente oscuro, basado en la información que recibimos. Es la historia de Pedro Alonso López, a quien llamaron el monstruo de los Andes. Estamos hablando de una confesión aterradora. Más de 300 asesinatos. Niñas en Colombia, Ecuador, Perú, sobre todo en los 70 y principios de los 80. La idea es desmenuzar un poco los puntos clave que presentan estos documentos. Su origen, cómo actuaba, su captura y qué pasó después, que es bastante desconcertante. Bueno, vamos a ver esto a fondo. Sí, y de entrada es imposible no sentir un escalofrío, ¿no? Lo que describen los papeles es, uno de los capítulos más negros de la historia criminal de Sudamérica. Sobre todo por esa cifra, esa confesión de más de 300. Es casi impensable. Empecemos por el principio, según se relata aquí. Nació en Colombia, ¿verdad? En 1948. Hijo de una trabajadora sexual. Los textos mencionan una niñez complicada. Abuso, abandono, violencia constante en su entorno. Lo presentan como factores que lo marcaron. Y es interesante cómo los documentos como que trazan una línea, una posible conexión entre esa infancia tan traumática y lo que vino después. Obviamente sin justificar nada, pero sí señalan esa correlación. Mencionan que desarrolló una personalidad, bueno, la describen como oscura y obsesionada con la muerte. Fuerte, ¿no? Y luego, su forma de operar, el modus operandi que se describe. Parece que empezó en los 70s. Las víctimas, siempre el mismo patrón trágico. Niñas muy pequeñas, de familias humildes. El método que se cuenta, pues las atraía, a veces con regalos, dinero, engaños. Se las llevaba a lugares apartados. Y ahí, bueno, la agresión, el estrangulamiento, y las enterraba superficialmente. Pero lo de la confesión en Ecuador en 1980, aquí es donde la historia se pone realmente escalofriante. Cuentan que él mismo llevó a la policía a las fosas comunes. Sí, eso. Eso es lo más impactante. Lo fascinante aquí, en el sentido más terrible de la palabra, es la escala y el detalle. Más de 300. Imagínate el shock mundial que eso causó. Según se lee, lo catalogaron de inmediato como uno de los peores asesinos en serie de la historia. Ese número, 300, es el centro del horror que genera este caso en los documentos. Y eso nos lleva a la parte judicial, que también tiene lo suyo, ¿eh? Según se describe, es bastante polémica. Lo condenaron en Ecuador, pero la pena máxima en ese momento eran 16 años. 16 años. Cumplió como 14, y en 1994 lo liberaron. Increíble. Lo deportaron a Colombia, allá estuvo preso un tiempo muy corto y, y quedó libre, así nomás. Mm. Y esa trayectoria judicial, tal como la presentan, pues deja muchas preguntas abiertas. Por un lado, muestra quizás las limitaciones del sistema penal de Ecuador en esa época, para un caso así, ¿no? Por otro, la controversia enorme por su liberación, imagínate. Y al final, la incertidumbre total. Los papeles recalcan que hoy no se sabe dónde está. Hay teorías que murió, que sigue vivo y libre. Esto plantea una pregunta importante, ¿no crees? Sobre si nuestros sistemas de justicia están realmente preparados para manejar casos de esta magnitud, incluso después de una condena. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? ¿Qué significa? Tenemos, según estos documentos, la historia de un hombre que cazaba a las más vulnerables, que confesó cientos de muertes y que, al final, según se cuenta aquí, quedó en libertad. Una libertad que genera mucha inquietud, obviamente. Exacto. Los textos hablan de un legado de terror, de una herida abierta en Sudamérica. Y creo que tienen razón. Se subraya que este caso es como un recordatorio sombrío de hasta dónde puede llegar la maldad humana. Pero también, ojo, de las fallas que pueden existir en los sistemas judiciales. Su figura, tal como se presenta aquí, sigue siendo, pues, una sombra, un fantasma que todavía da miedo y genera misterio. Y quizás la reflexión final que nos dejan estos papeles para quienes nos escuchan es
Más allá del horror de este caso individual, ¿qué nos dice sobre la vulnerabilidad de nuestras sociedades? Sobre cómo buscamos justicia ante crímenes masivos. Sobre todo cuando la misma información que tenemos sugiere que el responsable, bueno, podría estar todavía por ahí, libre. Es algo en que pensar, ¿no?